ecosistemas. Bien, como hablamos en la última clase, un sistema ecológico está formado por los componentes bióticos y abióticos. Aquí en esta imagen podemos observar cuán diversos pueden ser estos ecosistemas, ¿sí? Entonces vamos a conocer un poquito cómo se clasifican. Los ecosistemas se pueden clasificar según diversos criterios. Entre ellos tenemos el tamaño, ¿sí?, que puede ser un macroecosistema o un microecosistema. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de microecosistemas? Por ejemplo, pueden ser ecosistemas como por ejemplo las peceras, o como por ejemplo lo que se puede ver en esa imagen, es un microecosistema en un frasco, ¿sí?, donde tiene todos sus componentes y es pequeño, ¿sí? Entonces un macroecosistema sería un ecosistema grande, un ecosistema, por ejemplo, una pradera, por ejemplo, una laguna, por ejemplo. Bien, todos los ecosistemas que están formados en el ambiente, ¿sí? Luego, según el origen, que puede ser artificial o natural, o también ambos, ¿sí? Como por ejemplo, las praderas que están formadas por ganados que son introducidos por el hombre, pero también tienen parte natural, entonces un ecosistema rural, ¿sí? Y también según el medio que predomina, que puede ser acuático o terrestre. Bien, los componentes, como ya dijimos, pueden ser abióticos o bióticos. En este caso, en esta imagen les puse para que podamos reconocer los componentes abióticos que se encuentran ahí, como por ejemplo las construcciones que se pueden ver, ¿sí? Ahí también tenemos suelo, tenemos el aire que está formado en la atmósfera, ¿sí? Y todo eso forma el biotopo. Dentro de los componentes bióticos vamos a reconocer los distintos niveles de organización ecológica, ¿sí? Entonces el primer nivel sería el individuo, es decir, un individuo de una especie, ¿sí? ¿Qué significa que sea de una? ¿Qué significa el término especie? Especie significa un grupo de individuos que tienen características similares y que además pueden reproducirse dejando un descendiente fértil, ¿sí? Luego, varios individuos de una misma especie forman lo que es la población, ¿sí? Todos los seres vivos de un sistema ecológico forman lo que es la comunidad, ¿sí? Y luego, los seres vivos más los componentes abióticos forman lo que es el ecosistema, un conjunto de ecosistemas que está determinado por un cierto clima forman un bioma, y todos los sistemas ecológicos de la Tierra forman un gran sistema ecológico que es la biosfera. Ahí entonces le dejé un esquemita, ¿sí?, donde pueden observar que un conjunto de población de varias especies, es decir, toda la comunidad de seres vivos, están englobadas todas las poblaciones de las distintas especies que hacen parte de un sistema ecológico, ¿sí? Aquí les dejé una imagen donde pueden observar en el número 1 solamente un individuo de una especie, en el número 2 está englobado todos los individuos de esa especie, el número 3 representa la comunidad, es decir, todos los seres vivos de ese sistema ecológico, ¿sí? Bien, aquí vamos a hablar un poquito de las relaciones de la comunidad, es decir, las relaciones que hay entre esos seres vivos. Esa relación puede ser intraespecífica, es decir, entre los individuos de la misma especie, ¿sí? Y se subdivide en dos relaciones, que puede ser la cooperación o la competencia. Dentro de la competencia vamos a tener los individuos que compiten entre ellos por el espacio o también por la comida de ese lugar, ¿sí? Y entre la cooperación vamos a tener individuos de la misma especie que se juntan para lograr un fin en común, ¿sí? Y esa organización de cooperación puede ser jerárquica o colonial, ¿sí? Dentro de la jerárquica vamos a tener, por ejemplo, ahí les puse una imagen de los leones que se organizan para conseguir alimentos en común que individualmente quizás no lo lograrían de la misma manera, pero tienen una organización jerárquica. ¿Qué quiere decir? Que van a tener un líder de la manada, van a tener el resto de los machos que colaboran con el líder, las hembras se van a encargar de los
pequeños leones, ¿sí? Y también tenemos una organización de colonia, que ahí les puse el ejemplo de las abejas, ¿sí? Que trabajan todas en conjunto para lograr tener la colmena en condiciones para que se puedan reproducir y puedan crecer de forma eficaz todos los pichones de esa colonia, ¿sí? También tenemos las relaciones que son interespecíficas. ¿Qué quiere decir? Que son relaciones entre individuos de distintas especies. Y ahí vamos a tener distintas relaciones. Se van a subdividir en positivas y negativas. ¿Qué quiere decir positivas? Que o ambas especies se van a ver beneficiadas o al menos una de ellas, pero que no va a haber ninguna que va a estar afectada negativamente, ¿sí? Entonces, entre las positivas tenemos el mutualismo. Ahí les puse la imagen de un ave con un búfalo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea un mutualismo? Que ambas especies se ven beneficiadas, ¿sí? El ave se alimenta y el otro animal se ve beneficiado porque el ave va a quitarle sus parásitos. Luego tenemos el comensalismo, que quiere decir que una de las especies se ve beneficiada mientras la otra no sufre ningún daño, es decir, le da igual, ¿sí? Como por ejemplo ahí les puse un ave que utiliza un árbol como casa y hace su nido ahí, ¿sí? Como hogar, mientras el árbol no se ve afectado de ninguna manera y le da igual en realidad que esté ese nido ahí. Entre las negativas tenemos el amensalismo, que quiere decir que una de las especies le da igual, pero la otra se ve afectada negativamente, como por ejemplo las hojas de pino que caen sobre el suelo. En realidad al pino le da igual donde le caigan sus hojas, pero al suelo lo afecta de manera negativa, porque las toxinas que liberan esas hojas no permiten que germinen otras nuevas especies, no permiten que se puedan desarrollar de manera eficaz los vegetales que están ahí, ¿sí? Luego tenemos el parasitismo, donde ahí les puse el ejemplo de una pulga, ¿sí? Es un parasitismo externo, es decir, el individuo está fuera del organismo del animal que parasita, ¿sí? Es decir, el parásito se ve beneficiado positivamente porque se puede alimentar y vivir ahí, pero el otro se ve afectado negativamente, ¿sí? Porque le puede, primero que en ese caso consume de ese animal y además le puede transmitir enfermedades y generar distintos daños, ¿sí? Y tenemos también por último la depredación, ¿sí? Que es una relación natural que se da en la naturaleza, pero es donde un individuo se alimenta y el otro fallece. Entonces es una relación donde uno se beneficia y el otro se ve afectado.